el veto. Pero para interpretarlo vamos a hablar con Leandro Santoro, que es diputado de Unión por la Patria y fue uno de los que rápidamente salió a responderle al expresidente y presidente del PRO ahora, Mauricio Macri. Leandro, ¿cómo va? El autor te saluda. ¿Qué tal, Lau? Buen día, saludos a todos. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo analizas este tuit de Mauricio Macri de cara a lo que va a ser la sesión del próximo miércoles? Mira, la cuestión central acá es que Macri no conduce el PRO. Entonces dice las dos cosas a la vez. Dice que va a defender la universidad pública y dice que va a acompañar, o da a entender que va a acompañar el veto, básicamente porque diga lo que él diga, hay diputados del PRO que van a hacer una cosa y otros diputados del PRO que van a hacer lo contrario. Entonces, finalmente lo que está tratando de hacer es disimular su propia debilidad. Leandro, esto lo decís porque ya sabés que hay algunos diputados que están dudando, por lo menos a esta altura ya se habían manifestado. Ya hay dos que se han pronunciado en sentidos contrarios. Álvaro González, que es del PRO, dijo que obviamente va a rechazar el veto, va a acompañar a la universidad, y Diego Santilli dijo que va a rechazar a la universidad y va a acompañar el veto, y ambos son integrantes del bloque del PRO. Entonces, y además Macri, este tuit que vos hacés referencia, sí, viene a colación de la anteúltima también declaración de él, donde hizo referencia a la defensa de la educación pública como bandera histórica del PRO. Con lo cual, por eso te digo que está diciendo dos cosas contradictorias, entre otras cosas, creo yo, además de que debe haber una negociación con Santiago Caputo, porque no controla su propio bloque, entonces trata de disimular su propia debilidad. Leandro, ¿y crees que acá está jugando a dos bandas? Digamos, ¿está siendo ambiguo Mauricio Macri en este tuit? A ver, Macri viene siendo ambiguo desde hace un tiempo, entre otras cosas porque yo creo que él tiene interés de ser parte del gobierno y Milei tiene interés de utilizarlo a Macri para garantizar la gobernabilidad, pero no tiene ningún interés en sumarlo a los equipos de gestión, a él o a su gente, digamos, ¿no? Entonces, esa tensión, que es una tensión no resuelta, es la que en definitiva se deja ver cada vez que se discute algo importante en la Argentina. Pero la verdad es que esto forma parte básicamente de una especulación de carácter político electoral que me parece que es lo que está terminando de condicionar a toda la estructura del PRO y de alguna manera esto queda en evidencia frente a la opinión pública cada vez que se discuten estos temas. Por más esfuerzos que hagan ellos para tratar de disimular sus contradicciones, por más que tengan periodistas que los ayuden a tratar de darle coherencia a lo que están haciendo y diciendo, cualquier persona normal que medianamente sigue los acontecimientos públicos sabe perfectamente que las contradicciones son evidentes y que en realidad disimulan esto que te estoy diciendo, una falta de claridad conceptual acerca de hacia dónde quieren ir y qué proyecto de país quieren defender. Leandro, ¿y crees que por ejemplo, los radicales que votaron con Javier Milei el otro día, en este caso se pueden llegar a ausentar o pueden llegar a cambiar de opinión, más allá de que Campero quedó claro que ya es casi un libertario más? ¿Qué expectativa tenés en relación al bloque radical? Mira, en general uno no termina de entender cuáles son los límites del oficialismo y cuáles son los límites de la oposición. Y la verdad es que probablemente nos enteremos de qué es lo que va a suceder en el recinto el mismo día que se vote. Porque efectivamente hay un núcleo duro de oficialistas y un núcleo duro de opositores, pero después tenés un conjunto de diputados que van tomando posición, yo creo, lamentablemente no en función de una visión de país, que es lo que deberíamos hacer, o de un criterio de lo que sería de la defensa del interés general, que es para lo que nos votaron, sino de otro tipo de especulaciones que van haciendo que los discursos cambien y que las posiciones cambien día a día. O sea, esto es verdaderamente inédito. Porque como te vengo diciendo, pasó algo parecido con la discusión con los fondos de la CIDE o con la discusión con los jubilados, ¿viste? O sea, no estamos hablando de gente que asume una posición que puede ser distinta a la mía, pero que uno no deja de reconocer que parte de un criterio de legitimidad, sino que estamos hablando de gente que va cambiando de posición de acuerdo a las negociaciones particulares. Esto es el error. O sea, una cosa te lo voy a poner más claro. Una cosa es que vos digas, mirá, yo no creo en la universidad pública y creo que el Estado tiene que prestar solamente 2 o 3 servicios: seguridad, salud mínima y justicia y defensa, suponete, y hasta ahí nomás, y por eso voy a votar a favor del veto presidencial. Para mí eso es una visión equivocada de la Argentina y de la vida, pero bueno, la entiendo. O sea, la gente, de hecho, hay un sector de la sociedad que votó a diputados que dijeron toda la vida eso. Otra cosa es decir lo que decimos nosotros. No, de ninguna manera, por más que sea lógico la búsqueda del equilibrio fiscal, el equilibrio fiscal se tiene que conseguir
mediante un ajuste a la educación y a la salud, así que lo vamos a rechazar porque es nuestro contrato electoral y eso es lógico. Lo que me parece insólito es que haya gente que diga una cosa y diga lo contrario en el transcurrir de una semana o 10 días de acuerdo a lo que negocia con el gobierno o a lo que especula conseguir. En relación a lo que decías del PRO, viste, no sé, yo creo que Javier Milei muchas veces agarra algo y no sé si lo analiza tanto y lo mete en Instagram, pero el otro día había una grieta y de un lado estaba Unión por la Patria, estaba el radicalismo y estaban todos los partidos que están en la oposición, pero no estaba el PRO. Del otro lado estaba la Libertad Avanza y la pancita del logo de la Libertad Avanza era amarilla. ¿Crees que un poco esto ya pasó de que no esté el PRO y que se lo haya comido la propia Libertad Avanza? A ver, creo que el PRO está en ese camino, sí, por crisis de identidad. A ver, hay un sector del PRO que ya se incorpora al gobierno, o sea, Patricia Bullrich, por ejemplo, es una de las dirigentes más importantes del PRO en los últimos años y ya es más parte de la Libertad Avanza que del PRO, a pesar de que todavía no se fue y que hay diputados de ella que siguen integrando el bloque del PRO, son más orgánicos a la Libertad Avanza que a lo que define Ritondo, que es el presidente del bloque. Ahora, esa es una discusión que yo creo que la Argentina tiene que tener de manera transparente, porque le suma la democracia. O sea, yo prefiero un sistema de partido que esté blanqueada las negociaciones y los acuerdos que tienen arriba de la mesa y no por debajo de la mesa, para que el electorado después termine de entender qué es lo que está votando, porque si no, lo que tenés son dirigentes políticos que van acomodando el discurso de acuerdo a su necesidad personal y no a la necesidad del país. A ver, yo te pregunto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿Jorge Macri es aliado o no es aliado del presidente Milei? Y pareciera que en la mayoría de los casos sí. Y claro, y de repente aparecen como diferentes porque también ahí ellos especulan que la relación con el gobierno les puede complicar la situación en la ciudad de Buenos Aires, pero finalmente, digamos, la gente cuando vota, digamos, tiene que tener claro qué es lo que vota. No puede ser que vos votes a un partido o a un candidato y te enteres después que votaste qué estás representando. ¿Me entendés? O sea, yo creo que mientras más claro y más transparente sea la cosa, mientras la gente se anime a discutir de cara a la sociedad qué es lo que piensa, y te digo, y en términos de qué es lo que piensa, hasta yo considero, por formación política, que es legítimo que los partidos puedan decir concretamente que aspiran a ser parte de la gestión, a ocupar cargos. No me parece que eso sea un desmérito de la dirigencia política. Al contrario, tener vocación de poder, vocación de gestión, vocación de protagonismo está bien. O sea, todas las democracias del mundo, los partidos políticos, cuando arman coaliciones, suelen discutir ministerios, espacios de poder. Acá en Europa, en Estados Unidos, en Estados Unidos no porque es bipartidista, pero en casi todos los sistemas políticos, y más si son parlamentarios, se da este debate sobre la necesidad de poner en la mesa lo que los partidos políticos buscan y desean. Acá, digamos, como esta es una discusión que no se da y se da por debajo de la mesa, se contamina todo. Entonces la gente no termina de saber qué es lo que vota, ni qué es lo que hacen los representantes que en algún momento le confió la representación con su voto. Leandro, el otro día cuando uno iba a la sesión por el veto vinculado a los jubilados, ya en la previa se sabía que el gobierno con lo justo, pero tenía los números, se sabía que estaba con lo justo, pero que los números estaban. Ahora parece que todo indica lo contrario. De hecho, en Casa Rosada, yo la última vez que estuve, estaban bastante preocupados. ¿Vos sos optimista en este caso con poder voltear el veto? Sí, claro. Lo que pasa es que ya dijo el ministro de Economía que lo van a judicializar. O sea, yo creo que estamos en una situación inédita de la democracia argentina. Porque que el Congreso te saca una ley, que el presidente tome la decisión de vetar, a pesar de la mayoría, que el Congreso insista y que después vayan a la justicia para evitar financiar la universidad, no tiene antecedente, que yo sepa. En general, los gobiernos, viste, cuando se dan cuenta que hay un sector importante, y además a todo esto agregarle la movilización popular. O sea, los gobiernos se dan cuenta que los partidos políticos o los movimientos sociales, como pueden ser los centros de estudiantes, tienen algún nivel de conexión con una demanda social profunda, en general suelen corregir ese tipo de posiciones, no van tan a fondo. Acá van a estirar la situación institucionalmente, me parece a mí, hasta un extremo que no va a tener antecedentes para comparar, porque la verdad es que yo nunca escuché que un ministro de Economía diga, si el gobierno insiste con el veto, yo voy a ir a la justicia. O sea, ¿qué va a ir a decir a la justicia?
¿Y qué cree? O sea, ¿qué es lo que? Porque ¿dónde se vio? Recuerden ustedes a ver cuándo sucedió que un ministro no solamente... Bueno, ya el veto es un recurso legítimo, por supuesto, pero extremo, ¿no? Y que si vos vetás y te das cuenta además que hay un sector de la sociedad que se moviliza, estás generando una tensión en la sociedad que como gobierno tenés que saber administrar y por lo menos deberías tratar de minimizar. Ahora, una vez que ese veto incluso es rechazado, ir a la justicia con el argumento de que el gasto y la contrapartida, porque en definitiva lo que están diciendo es, han votado una ley que tiene un gasto sin contrapartida, pero eso es un delirio total, porque nosotros no estamos creando nuevas universidades, nosotros lo que estamos buscando es la reactualización de los salarios de los docentes sin los cuales no pueden funcionar, o sea, es una recomposición salarial, no es la creación de un gasto nuevo, como cualquier partida corriente en el gobierno en un contexto de inflación. Leandro, buen día. Luis Bremer te saluda y te pregunto... Luisito, un abrazo. ¿Cómo va? Igualmente. Abrazo grande. Te pregunto por esta historia de que Milei pide, o sea, va por 200 y después, como con la ley de base, se arregla por 100. Pero sigue tensando la soga. A mí me preocupa mucho lo que tiene que ver también con la salud. El Garrahan, el hospital de clínicas, hablando casi de abandono de personas. Ahora lo que va a pasar con el Bonaparte, que se habla del cierre de una herramienta indispensable del Estado, que debería haber más, porque la ley de salud mental habla de más instrumentos del Estado que nunca el Estado invirtió. Respecto de eso, salvo ese plan que lanzó Alberto Fernández, que es parte de lo que pedía. Digo, ¿cuánto puede bancar la sociedad que de a poco ya no es que le están sacando solo el sueldo, sino que le están derrumbando ese esquema que históricamente la idiosincrasia argentina tenía como propio y además era identitario de su espacio, de su lugar, de su aldea, de su país? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar y qué puede pasar si no hay ningún referente opositor que se ponga al frente de estas demandas? Mira, Luis, vivimos en una sociedad tan individualista, lamentablemente, que un sector importante de la sociedad, no toda la sociedad, pero sí un sector importante de la sociedad, reacciona recién cuando el agua le llega a su cuello. Para quien no tiene hijos en edad universitaria, o no está yendo a la universidad, o para quien no tiene la necesidad de ir al sistema público de salud para contener, por ejemplo, un consumo problemático, o no tiene un familiar directo, muchas veces estos debates son muy abstractos, son debates que le pasan a otros, son debates que no tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Por qué sucede? Porque vivimos en una sociedad muy individualista. Y este individualismo que se refuerza desde el discurso del gobierno, del poder político, muchas veces genera la desmovilización y la apatía de un sector de la sociedad. Ahora, yo lo que estoy viendo es que aceleradamente, cada vez más rápido, hay más gente que el agua le empieza a llegar al cuello o le empieza a entrar por lo menos, a la habitación. Porque no es solamente que cierran el ex Senareso o que cierran ahora, o que pretenden cerrar la universidad o arancelarla, sino es que la recesión económica produce que mucha gente se quede sin laburo, que los comercios no vendan, hay un avance sobre la idea de una sociedad medianamente justa, donde la gente tenga el derecho básico, por lo menos a vivir con cierta dignidad, que a medida que va pasando los meses, se va complicando cada vez más. Entonces, tu pregunta se resuelve, lamentablemente, esto, porque yo me gustaría que no sea así, cuando los que sean perjudicados directamente por decisiones del gobierno sean más que las personas que o no tienen problema o que el agua no les llegó al cuello. Esta es la verdad. Leandro, sos parte de Unión por la Patria y gran representación del espacio y de la que fue la coalición de gobierno y la coalición electoral es el peronismo y en eso está el PJ. ¿Con qué expectativa ves este debate interno que se está realizando? Con respeto, pero yo en eso no participo porque, como decís vos, soy un aliado del peronismo, pero no soy afiliado al PJ. Y en relación a todo el movimiento, ¿qué expectativa tenés de reconstrucción, de armado, de bloque más sólido, digamos? Mira, un poco en el sentido de lo que le contaba recién a Luis. Yo creo que la Argentina necesita reconstruir una alianza policlasista. Y esa alianza policlasista se da con segmentos que se autoperciben en función de intereses concretos. O sea, el concepto clásico de trabajador o la categoría clásica de trabajador y empresario en la sociedad actual ya no entra tanto, porque hay categorías más fragmentadas, la sociedad se ha fragmentado mucho, tenés cada vez segmentos que tienen identidades más precisas, el trabajador no es lo mismo el trabajador formal que el trabajador informal,
no es lo mismo el calificado, el no calificado, no es lo mismo el laburante de aplicación que tiene una aplicación como Uber o como Rappi, que el laburante que tiene por ahí un patrón directo. Entonces, todo este cambio en el mercado laboral y lo que sucede además con patrones de consumo y con formas de vida, gente que que va construyendo su propia identidad en función de otras cosas, no por ahí de sus ingresos o de cómo genera sus ingresos, sino por ejemplo por su orientación sexual o por el grado de conciencia que tiene con su orientación sexual, etcétera, etcétera, va armando una sociedad más compleja que evidentemente los partidos tradicionales no logran representar acabadamente. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de juntar a todos estos azulejos en un gran armado, en un gran mosaico que le permita dar color a una mayoría social que tenga alguna claridad acerca de cuál es el proyecto de país por el cual hay que pelear. Por eso nosotros hablamos mucho de 2 o 3 valores que son claros, ¿no? El tema de la producción y el trabajo por un lado, el tema de la justicia social y de la igualdad por el otro, y el tema de la necesidad de modernidad, porque la Argentina además necesita incluirse en los países más desarrollados del mundo porque tiene todas las capacidades para eso. Ahora, no es un partido, ¿me entendés? Es una articulación social. O sea, por eso es tan importante el tema de identificar los sectores que se sienten agredidos. Los partidos tradicionales, viste que hay una lectura para mí muy vieja de los 80, bueno, esto se resuelve con el peronismo unido y el radicalismo controlando. Eso no existe más, Lautaro. O sea, hoy la gente en realidad se identifica minoritariamente con las identidades políticas tradicionales. La mayoría de las personas ni siquiera se definen ideológicamente, se definen en función de otras miradas, ¿viste? Están los ecologistas, están los pibes que laburan en Rappi, están los que consumen determinada música, están los que quedaron afuera del sistema laboral, y todo eso a veces tiene expresión partidaria y a veces no. Entonces, construir un proyecto de país es juntar a todos esos pedazos, es rearmar con el concepto de la cohesión social para pelear contra la lógica individualista y excluyente, armar una coalición social, política, cultural, bien heterogénea, que tenga claro el sentido. Por eso para mí es tan importante el tema del humanismo, ¿no? de la lógica humanista, como una lógica que le reconoce al ser humano la dignidad, para construir una alternativa política a la ultraderecha. Hoy la Argentina cambió en esta lógica, es la ultraderecha por un lado, versus los sectores que tenemos una mirada más humanista y más comprensiva del otro. Leandro, antes del cierre, contanos un poquito cómo te fue en Villa Urquiza y a la gente que por ahí no está al tanto, y si está al tanto, refrescalo, lo que estás haciendo en relación a los barrios porteños. La de Villa Urquiza salió extraordinario, muy por encima de nuestras expectativas. O sea, vos sabés que estamos recorriendo los 48 barrios de la ciudad. El que quiera participar se anota en mis redes sociales, está colgado el formulario en Twitter, en Facebook y en Instagram. Pero pueden entrar a Twitter, ahí está el formulario, escribí los 5 campos que te piden y nosotros te llamamos después y te decimos cuándo vamos a ir a tu barrio, con la intención de escuchar a todo el mundo. Es esto, ¿no? Identificar, para mí es clave esto. O sea, hoy no sé si la sociedad está viendo que nosotros estamos como colectivo muy fragmentados y muy aislados. A ver, nos damos cuenta por las consecuencias, la soledad, la angustia, la ansiedad, muchas veces son la expresión, la resultante de un problema mucho más complejo que tiene que ver con cómo se fracturaron las identidades y con cómo nos alejamos unos de otros. La idea de ir a los barrios a escuchar a todo el mundo es tratar de ver y de vernos concretamente en nuestras diferencias, aceptarnos en nuestras diferencias y tratar de construir una propuesta humanista que confronte contra la lógica hiperindividualista de la extrema derecha que plantea que no existe la sociedad, que lo único que existe son los intereses económicos, que las personas son números, etcétera. Así que el que quiera ser parte de este proceso de discusión política, donde obviamente en cada uno de estos encuentros se gira la palabra, se invita a participar a todo el mundo, se anota ahí en mis redes sociales y después lo llamamos. Muchas gracias por el tiempo, Leandro. Abrazo. Abrazo grande. Pasaba Leandro Santaro, diputado nacional de Unión por la Patria. Te vi quemando el